Fuera de mi casa. No tiene ningún derecho a estar aquí, revisando mis cosas. Carlos llegó esa noche furioso. Mamá, Patricia me contó lo que pasó. ¿Cómo pudiste tratarla así? Ella solo quiere ayudarte. Por primera vez en mi vida, vi a mi hijo como un extraño. Carlos, esa mujer estaba violando mi privacidad. Ninguna nuera tiene derecho a revisar los documentos personales de su suegra. Ya no eres capaz de manejar tus asuntos sola, me gritó. Por eso necesitas nuestra ayuda. Si no aceptas voluntariamente, tendremos que buscar otras alternativas. Su amenaza me heló la sangre. ¿Qué tipo de alternativas? Pregunté con voz temblorosa. Existen recursos legales para proteger a los adultos mayores que no pueden cuidarse solos, respondió con frialdad. Esa noche no pude dormir. Mi propio hijo me estaba amenazando con declararme incapaz mentalmente para quitarme el control de mis bienes. Llamé a mi abogado de toda la vida, el señor Rodríguez, pero me informaron que había fallecido el mes anterior. Su bufete había cerrado y todos los expedientes se trasladaron a otra firma que no conocía. Las siguientes semanas fueron un infierno. Carlos y Patricia aparecían constantemente con nuevas presiones. Trajeron a un médico que ellos habían contratado para que me examinara. Solo es un chequeo de rutina, mamá, me aseguró Carlos. Pero durante la consulta, el doctor me hizo preguntas extrañas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi estado emocional. Señora Esperanza, me dijo al final, he detectado algunos signos de deterioro cognitivo leve. Nada grave, pero sí recomiendo que tenga supervisión familiar para las decisiones importantes. Yo sabía que ese diagnóstico había sido comprado por Carlos y Patricia. Me sentía perfectamente lúcida, pero mis protestas no servían de nada. La presión se volvió insoportable. Cada día recibía visitas con nuevos argumentos, nuevas amenazas veladas, nuevas manipulaciones emocionales. Mamá, si realmente me amas, harás esto por mí, me decía Carlos con lágrimas falsas en los ojos. Patricia está muy estresada por tu situación. Está afectando nuestro matrimonio. Patricia lloraba dramáticamente cada vez que me veía. Suegra, solo queremos lo mejor para usted. ¿Por qué se resiste tanto a recibir ayuda? ¿Acaso no confía en nosotros? Era un círculo vicioso de manipulación emocional que me tenía exhausta mentalmente. Una mañana desperté y encontré a Carlos y Patricia en mi sala, bebiendo café como si fueran los dueños de la casa. Buenos días. Mamá, me saludó Carlos con una sonrisa que me dio escalofríos. Hemos venido a darte una excelente noticia. Encontramos el lugar perfecto para ti y ya todo está preparado. No voy a ningún lado, les respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba. Esta es mi casa y aquí me quedo. Patricia suspiró teatralmente. Suegra, ya hablamos con un abogado. Con el diagnóstico médico que tenemos, podemos solicitar una orden judicial para protegerla de sí misma. Carlos asintió gravemente. Mamá, no queremos llegar a eso, pero si es necesario lo haremos. Me senté lentamente en mi silla favorita, la misma donde amamanté a Carlos cuando era bebé. ¿En qué te convertiste, hijo mío? Le pregunté con el corazón roto. ¿Realmente estás dispuesto a declararme loca para robarme mi casa? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento, sino de frustración. No es robo, mamá. Es cuidado, es amor. Algún día me lo agradecerás. Esa fue la última conversación real que tuvimos antes del día de mi cumpleaños. Durante las siguientes semanas, ellos siguieron apareciendo para presionarme, pero yo ya había tomado una decisión silenciosa. No les iba a dar el gusto de verme quebrar. Si querían mi casa, tendrían que arrebatármela por la fuerza. El día de mi cumpleaños número 68 amaneció gris y frío. Hacía semanas que Carlos y Patricia no aparecían por mi casa, lo cual me había dado una falsa sensación de tranquilidad. Pensé que tal vez habían desistido de sus planes malvados, que mi hijo había recapacitado y vuelto a ser el hombre bueno que yo crié. Qué ingenuo fui al creer que me dejarían en paz. Cerca del mediodía sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Carlos con un ramo de flores amarillas y una sonrisa que me pareció sincera. «Feliz cumpleaños, mamá», me dijo dándome un abrazo que olía a su colonia de siempre. Perdóname por haber estado ausente estas semanas. He estado reflexionando mucho sobre todo lo que ha pasado entre nosotros. Mi corazón de madre se llenó de esperanza. Hijo mío, sabía que ibas a recapacitar, le respondí con lágrimas de alegría. Sabía que no eras capaz de lastimar a tu propia madre. Carlos me tomó de las manos con ternura. Mamá, quiero compensarte por todo el dolor que te he causado. Patricia y yo hemos preparado una sorpresa especial para tu cumpleaños. ¿Dónde está Patricia? Pregunté mirando hacia el carro. Está esperando en el automóvil, respondió Carlos. Ella también quiere pedirte perdón. Hemos decidido llevarte a un lugar muy especial donde puedas celebrar tu cumpleaños como te mereces. Sus palabras sonaban tan sinceras que bajé completamente la guardia. ¿A dónde vamos?, le pregunté mientras me ayudaba a ponerme mi abrigo favorito. Es una sorpresa, mamá, pero te prometo que va a ser un día inolvidable.
Carlos cargó una pequeña maleta que, según él, contenía algunas cosas que podrías necesitar para el viaje. Yo, confiada en que mi hijo había vuelto a ser el de antes, no hice preguntas. Subí al asiento trasero del carro y saludé a Patricia, quien me recibió con una sonrisa que ahora entiendo era completamente falsa. «Feliz cumpleaños, suegra querida», me dijo con voz melosa. «Hoy va a ser un día muy especial para usted». Durante todo el viaje se mostró excepcionalmente amable, preguntándome sobre mis recuerdos favoritos, haciéndome sentir importante y querida. ¿Recuerda cuando Carlos era pequeño y usted le hacía esos pasteles de chocolate enormes?, me preguntaba mientras manejaba por carreteras que no reconocía. Él siempre me cuenta esas historias con tanto cariño. Carlos asintió desde el asiento del copiloto. Mamá hacía los mejores pasteles del mundo. Ningún pastelero profesional podía competir con ella. Por primera vez en meses, me sentí valorada y amada por mi familia. Pensé que tal vez había malinterpretado sus intenciones anteriores, que realmente solo querían cuidarme y yo había sido demasiado terca para aceptar su ayuda. «Ustedes son lo más importante en mi vida», les dije desde el asiento trasero. «Sin familia, una persona no es nada». El viaje duró casi 3 horas. Atravesamos paisajes hermosos, pueblos pequeños y carreteras serpenteantes que subían hacia las montañas. «¿Cuánto falta?», preguntaba de vez en cuando, pero ellos solo sonreían y me decían que ya casi llegábamos. Patricia había puesto música suave en el radio y yo me sentía relajada, casi feliz. «Mira, mamá, ya llegamos», anunció Carlos cuando el carro se detuvo frente a lo que parecía ser un pueblo fantasma. Había unas cuantas casas dispersas, la mayoría en estado de abandono y muy pocas señales de vida. «¿Aquí es donde vamos a celebrar?», pregunté con cierta confusión. «Exactamente aquí», respondió Patricia bajándose del carro. Carlos me ayudó a salir y caminamos hacia una casa que estaba en peores condiciones que las demás. Las ventanas tenían los vidrios rotos, la pintura se caía a pedazos y había hierbas creciendo entre las grietas del piso. «Hijo, creo que te equivocaste de dirección», le dije nerviosamente. «Esta casa parece abandonada desde hace años». «No me equivoqué, mamá», respondió Carlos con una voz que súbitamente se había vuelto fría. «Esta es exactamente la dirección correcta». Patricia sacó mi maleta del maletero y la dejó junto a la puerta principal de esa casa horrible. «¿Qué están haciendo?», les pregunté con el corazón comenzando a latir aceleradamente. «Suegra querida», me dijo Patricia con una sonrisa cruel, «le dijimos que íbamos a llevarte a un lugar especial y aquí es. Esta va a ser tu nueva casa». Sus palabras me golpearon como un rayo. «¿De qué están hablando? Esta casa está en ruinas. No se puede vivir aquí». Carlos evitaba mirarme directamente a los ojos. «Mamá, ya hablamos de esto muchas veces. No podemos seguir cuidándote. Eres una carga demasiado pesada para nosotros». Sus palabras fueron como puñaladas en el corazón. «Una carga. Pero si yo nunca les pedí que me cuidaran. ¿Siempre fui independiente? Se rió Patricia con sarcasmo. «Suegra, usted ya está muy vieja para vivir sola. Se olvida de las cosas, repite las mismas historias, a veces deja la estufa encendida. Es peligroso». Yo sabía que estaba exagerando enormemente pequeños olvidos normales de la edad. «Pero esta casa está inhabitable», protesté señalando las paredes agrietadas. «No se preocupe», continuó Patricia. «Nosotros ya arreglamos todo. Vendimos su casa, como era lo correcto. El dinero está seguro en nuestras manos y lo usaremos para pagar sus gastos aquí». Mi mundo se vino abajo. ¿Vendieron mi casa? ¿Cómo pudieron hacer eso sin mi consentimiento? «Mamá, con el diagnóstico médico que tenemos, conseguimos la autorización legal», explicó Carlos sin la menor muestra de remordimiento. En mi 68º cumpleaños, mi hijo Carlos y mi nuera Patricia me condujeron en automóvil hasta este remoto caserío. Creí que se trataba de una celebración especial para conmemorar mi día. «Mamá, queremos mostrarte algo extraordinario», me había dicho Carlos aquella mañana con una sonrisa que ahora comprendo era fingida. Durante todo el trayecto de 3 horas, Patricia no cesaba de observarme a través del espejo del conductor con esa mirada peculiar que jamás logré interpretar. Cuando el vehículo se detuvo ante una vivienda deteriorada y deshabitada, con los cristales quebrados y la pintura desprendida, pensé que habían tomado el camino equivocado, pero entonces Carlos descendió, abrió mi portezuela y me asistió para bajar con una amabilidad que me resultó artificial. «Aquí es, mamá», me expresó mientras indicaba esa estructura ruinosa. «Este es tu nuevo hogar». Inicialmente pensé que se trataba de una broma de pésimo gusto. Reí nerviosamente esperando que me felicitaran por mi cumpleaños y regresáramos al automóvil. Pero Carlos tomó mi equipaje del portaequipajes y lo depositó en el umbral de esa casa terrible. «Que tengas suerte, anciana. Ahora este es tu nuevo refugio. Que lo disfrutes». «Adiós», gritó mientras corría de vuelta al vehículo. Patricia bajó el vidrio y me gritó con una risa malévola. «Ya no te requerimos más. Estás demasiado anciana para convivir con nosotros». El motor se encendió y observé cómo el automóvil se distanciaba por el sendero de tierra,
alzando una polvareda que me hizo estornudar. Permanecí allí de pie, completamente paralizada, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Mi propio hijo, mi única familia, me había desechado como si fuera desperdicios en el día de mi cumpleaños. Pero recordemos cómo arribé a este momento tan angustiante. Hace tan solo 2 años, yo era una mujer dichosa. Habitaba en mi preciosa casa de 2 niveles en la urbe, la misma que adquirí con el seguro de vida de mi amado esposo Alberto tras su fallecimiento. Era una casa repleta de memorias valiosas, donde crié a Carlos con todo mi cariño, donde celebramos sus graduaciones y sus primeros triunfos. Las paredes estaban adornadas con fotografías de nuestra familia alegre y mi jardín florecía con rosas carmesí y doradas que sembraba cada estación. Carlos me visitaba fielmente cada fin de semana. Arribaba con flores frescas y me llevaba al mercado, al parque, a almorzar en nuestro restaurante predilecto. Era el hijo ideal, atento y afectuoso. Mamá, eres la mujer más significativa de mi existencia, me decía mientras me abrazaba. Jamás te voy a desamparar, siempre voy a protegerte. Todo se transformó cuando conoció a Patricia. Al principio me emocioné pensando que mi hijo había hallado el amor verdadero. Era una mujer de 35 años, esbelta, siempre ataviada con vestimenta elegante y maquillaje impecable. Cuando Carlos me la presentó, sonrió y me dijo: «Señora Esperanza, es un privilegio conocer a la madre de mi futuro marido». Sus palabras sonaron dulces, pero había algo en sus ojos azules que me intranquilizaba. Las visitas de Carlos comenzaron a distanciarse. Primero, cada 15 días. Luego una vez mensual. «Mamá, Patricia necesita más tiempo conmigo», me explicaba con voz culposa. «Pero te amo igual, solo que ahora tengo otras obligaciones». Yo lo comprendía. Después de todo, era natural que un hombre enamorado quisiera compartir tiempo con su compañera. Cuando contrajeron matrimonio, pensé que las circunstancias mejorarían. Pero fue completamente lo opuesto. Patricia comenzó a revelar su verdadera personalidad. En las escasas ocasiones que me visitaban juntos, ella hacía comentarios hirientes con una sonrisa falsa. «Ay, suegra, qué vivienda tan amplia para una persona solitaria», expresaba mientras recorría mis habitaciones como evaluando cada espacio. ¿No le parece un derroche mantener todo esto? Carlos empezó a cambiar. El hijo cariñoso que conocía se volvió distante y gélido. Sus abrazos se hicieron mecánicos, sus conversaciones superficiales. Cuando le relataba sobre mis problemas de salud o mis inquietudes, él miraba su móvil con impaciencia. «Mamá, ya no eres tan joven. Es normal que te sientas indispuesta», me respondía sin alzar la vista de la pantalla. Un día llegaron a mi casa sin anunciar. Patricia traía una carpeta repleta de documentos y una sonrisa que me congeló la sangre. «Suegra, tenemos una propuesta magnífica para usted», anunció, mientras se acomodaba en mi sofá como si fuera la propietaria. «Hemos localizado un sitio perfecto, donde puede residir más apacible, sin las preocupaciones de mantener esta casa tan grande». Carlos evitaba mirarme directamente. «Mamá, es lo óptimo para ti», murmuró. «Ya no puedes atender todo esto sola y nosotros no podemos estar viniendo constantemente a auxiliarte». Sus palabras fueron como estocadas. Yo nunca les había solicitado ayuda, siempre fui autónoma y me las arreglé perfectamente sola. «Pero esta es mi casa», les expresé con voz trémula. «Aquí están todas mis memorias. Aquí crié a Carlos. Aquí viví los mejores momentos con su padre». Patricia suspiró con dramatismo exagerado. «Ay, suegra, aferrarse al pasado no es saludable. Tiene que pensar en su porvenir, en su comodidad». Los papeles que traían eran documentos de venta. Deseaban que vendiera mi casa y que el dinero, según ellos, se invirtiera en un hogar especializado donde podría recibir mejor atención. Por supuesto, ellos se encargarían de administrar todo el dinero de la venta para su propia seguridad, insistía Patricia con esa sonrisa venenosa. Me negué rotundamente. «Esta casa no se vende», declaré con firmeza. «Aquí voy a fallecer como siempre soñé». Carlos se levantó bruscamente del sofá. «Mamá, no seas obstinada», me gritó por primera vez en su existencia. «Ya estás muy anciana para tomar estas decisiones. Nosotros sabemos lo que es mejor para ti». Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi propio hijo, mi niño querido, me estaba tratando como si fuera un obstáculo, pero yo tenía carácter fuerte y no me iba a dejar manipular. Sin embargo, ellos no se dieron por vencidos. Durante las siguientes semanas, Carlos y Patricia comenzaron una campaña psicológica para quebrantarme. Aparecían en mi casa sin previo aviso, siempre con nuevos argumentos sobre por qué debía vender. «Mamá, observa este catálogo», me decía Carlos mostrándome fotos de hogares para ancianos que parecían hoteles de lujo. «Aquí tendrías enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, otros adultos mayores con quienes conversar». Patricia agregaba su veneno con dulzura fingida. «Suegra querida, nosotros la amamos mucho, pero reflexionemos en la realidad. ¿Qué sucede si se cae y no hay nadie para ayudarla? ¿Qué ocurre si le da un infarto en la madrugada? Estaría completamente sola». Sus palabras sembraban semillas de temor en mi corazón, pero yo seguía resistiendo.
Una mañana llegó Carlos solo, sin Patricia. Por un momento pensé que había reconsiderado, que mi hijo había regresado. Se sentó a mi lado en el sofá, donde tantas veces lo consolé cuando era niño. Mamá, necesito que me escuches con el corazón abierto, comenzó con voz suave. No queremos lastimarte, solo cuidarte. Ya no eres la mujer joven y fuerte que recuerdo. He notado que olvidas las cosas, que a veces repites las mismas historias varias veces. Sus palabras me dolieron profundamente porque tenían una pizca de verdad. A los 68 años, mi memoria ya no era la misma de antes. A veces olvidaba dónde había puesto las llaves o repetía alguna anécdota sin recordar que ya la había contado. Pero eso no significaba que estuviera perdiendo la razón o que fuera incapaz de vivir independientemente. Carlos, mi amor, le respondí tomando sus manos. Es normal olvidar pequeñas cosas a mi edad, pero mi mente está perfectamente clara para las decisiones importantes y mi decisión es quedarme en esta casa hasta el día que Dios me llame. Vi cómo su expresión se endurecía gradualmente. Mamá, no seas terca. Patricia y yo hemos investigado mucho. Tenemos todo preparado para tu bienestar. ¿Y qué hay del dinero de la venta? Le pregunté directamente, porque según los papeles que trajeron, ustedes serían los administradores de todos mis recursos. Carlos se puso de pie bruscamente. Su máscara de paciencia se estaba cayendo. Por supuesto que administraríamos el dinero. ¿Acaso no confías en tu propio hijo? Todo sería para tu cuidado, para pagar el hogar, los medicamentos, todo lo que necesites. ¿Y si sobra dinero? Insistí. Sus mejillas se enrojecieron. Mamá, ¿para qué piensas en esas cosas? Lo importante es tu bienestar, no el dinero. Pero yo sabía leer entre líneas. Mi casa valía aproximadamente $250,000. Una suma considerable que ellos querían controlar. Después de esa conversación, las visitas se volvieron más agresivas. Patricia llegaba con folletos de hogares cada vez más baratos. Mire, suegra, este cuesta solo $800 al mes. Con el dinero de la venta de su casa, podría vivir ahí cómodamente por muchos años. Cuando hacía mis cálculos mentales, me daba cuenta de que, con esos precios, el dinero les duraría décadas después de mi muerte. Un día encontré a Patricia revisando mis documentos personales en mi escritorio. ¿Qué haces ahí?, le grité indignada. Ella me miró sin la menor vergüenza. Suegra, necesitamos conocer su situación financiera completa para tomar las mejores decisiones. Encontré estos papeles del banco. Parece que tiene más dinero del que pensábamos. Efectivamente, además del valor de la casa, tenía ahorros de $30,000 que había guardado durante años. Esos son mis ahorros privados, le dije arrebatándole los papeles de las manos. Nadie tiene derecho a revisarlos. Patricia sonrió con frialdad. Suegra, cuando esté bajo nuestro cuidado, necesitaremos acceso a todas sus cuentas. Es por su propia protección, la empujé suavemente hacia la puerta.